acá en el tema de la gestión de subsidios, las gestiones administrativas, lo que es la planificación en el área de bienestar social, el tema del plan de trabajo, los programas de bienestar social, la gestión con los socios estratégicos. ¿Cómo es eso? Bueno, les voy a explicar de qué se trata esto de socios estratégicos. Y la gestión del entorno social. Respecto al tema de los instrumentos y las herramientas de bienestar social, esto es el uso de diversas técnicas y formatos que, como les comenté, deben ser adecuados a la organización para mejorar esos procesos. Hace muchos años atrás, el usar un instrumento o una herramienta solamente era para guardar datos, ¿no? Llenabas la ficha social, lo pones en el file personal y se echa a dormir, ¿no? Y no pasa nada. Los tiempos han cambiado y nuestra área también tiene que cambiar, tiene que renovarse. El uso de estos instrumentos y herramientas debe servir para nosotros poder tener la información, ponerla de número, cuantificarla, hacer estadísticas y con eso, porque voten resultados, luego con esos resultados yo hago trabajo, hago acciones, planes de mejora con esos resultados para ver cómo con mi trabajo el comportamiento, la calidad de vida del trabajador ha mejorado, ¿no? Entonces debemos de pensar que nuestros instrumentos o herramientas que vamos a usar van a ser generadores de información que nos van a servir para poder trabajar en el horizonte que debería ser, ¿no? Entonces, no es escribir un papel y guardarlo, no es eso. Entonces, para eso nosotros debemos de basarnos de todos los conocimientos, de todos los programas que hay. Entonces, y según eso poder hacer reportes y de esos reportes que salgan datas que puedan ayudar para que cada actividad que nosotras hagamos como trabajadoras sociales sean cuantificables. Por eso es muy importante cuando hablamos de indicadores, ¿no? Entonces, estos instrumentos nos van a ayudar a buscar a tener esos datos que son necesarios para poder hacer un análisis de todas las acciones que nosotros hacemos. Bueno, vamos a ver sobre el tema de la gestión de subsidios. Siempre se le asigna al área de bienestar empresarial, bienestar laboral, bienestar social, diferentes nombres ponen al área, al fin y al cabo es bienestar. El tema de la gestión de subsidios. ¿Qué actividades o qué hacemos con el tema de la gestión de los subsidios? ¿Qué cosa hace la trabajadora social en el tema de subsidios y qué tipo de herramientas o instrumentos necesita? Lo más importante en el tema de los subsidios, porque los subsidios, para un paréntesis, es el recupero del dinero que la empresa ha pagado a los trabajadores que han tenido descansos médicos prolongados. Entonces, como hay un tema económico de por medio, es muy importante tener ordenado toda esta información. ¿Qué cosa nos va a servir este orden? Nos va a servir poder sacar datas, tener control para que no se nos pase, porque el trámite tiene un tiempo. Entonces, si tú no tienes el control de este trámite, puede pasar el tiempo y puedes perder el dinero, ¿no? Entonces, pérdida de un subsidio es un punto en contra, ¿no? Un punto en contra de nuestra actividad. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar esas herramientas, esos cuadros estadísticos o reportes para que esto no suceda, ¿no? Y saber cómo manejarlos. Dentro del tema de subsidios, tenemos un registro de descanso médico, tenemos el canje del descanso médico, recupero del subsidio en sí,
por la ausencia, por los descansos médicos prolongados, ¿no? Y los reportes mensuales que se realiza la jefatura. En el tema de los registros de descansos médicos, muchas empresas tienen un sistema donde se ingresan los descansos. ¿Por qué? Porque estos descansos va a la par con los datos que se ingresa a la planilla para efectos de pago, de declaraciones ante SUNAT. Por eso es que en la mayoría, a menos que tal vez alguna de ustedes me diga que no reportan los descansos médicos por un sistema, lo hacen de manera manual en Excel, que también hay, que también años atrás la mayoría de empresas, por lo menos las pequeñas, ¿no? Que tienen entre 200 a 300 trabajadores, podrían en aquellos tiempos manejarlos en Excel. De pronto te pedían a la trabajadora social la data en Excel para que ellos puedan ingresar la información. Pero ya con el pasar del tiempo, en la actualidad, son muy pocas empresas que manejan ya de manera manual. Todos lo hacen mediante un sistema. Entonces, por ahí me preguntarían, pero entonces, ¿cómo puedo aportar yo en el tema de mis descansos médicos? Cuando tiene la empresa un sistema donde se ingresan los descansos médicos, es muy importante que ustedes soliciten los reportes. ¿Qué son los reportes? Muchas trabajadoras sociales o pasa dos cosas, o ingresan directamente la información al sistema, ¿no? Entran al sistema, les dan el acceso, porque cuando es un tema usualmente ese sistema se usa para pagos, de remuneraciones, muchas trabajadoras sociales no le dan el acceso por un tema de confidencialidad, ¿no? En otros casos, sí, o sea, sí les dan, ingresan la información, en otros no, te dicen dame un cuadrito, o dime quién, y yo lo ingreso, ¿no? Independientemente de cómo sea tu ingreso de información, lo que tú tienes que pedir es un reporte mensual de todos los descansos médicos que tú tengas. Eso lo tienes que o poner en un Excel con un cuadro donde te va a permitir hacer revisiones, ¿no? Sobre cómo va tu gestión o cómo va la acumulación de los descansos médicos y ver exactamente qué está pasando en temas de salud o ausencias por temas de enfermedad, descanso médico del trabajador. ¿Qué datos, por ejemplo, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, lo ingreso al sistema, pero yo necesito pedir un reporte. Ah, ya. Entonces, si tú necesitas o quieres un reporte, debes de tomar en cuenta de que es importante los datos que tú vas a pedir. Porque algunas veces tú pides un reporte y te dan los datos muy limitados. Tú tienes que decir, mira, yo quiero un reporte que tenga el nombre del trabajador, el DNI, la fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa, el área, días de ausencia, desde dónde hasta dónde. Bueno, el tipo de descanso médico también lo puedes sacar o tal vez tú lo puedes hacer mientras vas analizando la data. El diagnóstico, en el tema del diagnóstico es un poco complicado porque hay un tema de confidencialidad. Si quieren los trabajadores te pueden decir no te voy a dar mi diagnóstico y no te dan. Y están en su derecho, ¿no? Porque ellos si desean te dan un diagnóstico y si no, no te dan. Pero ¿por qué es importante que nosotras tengamos un diagnóstico o tengamos el diagnóstico? Ya les voy a explicar en un momentito. Y luego, bueno, si tal vez no es posible el diagnóstico, por lo menos la especialidad. ¿A qué especialidad él se ha atendido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos va a permitir esto? Si nosotros tenemos una data o un reporte con esa información, lo podemos o exportar a un Excel o pedir el formato en Excel y nos va a permitir, ¿qué nos va a permitir con eso? Poder sacar datos estadísticos. Por ejemplo, si tenemos este reporte, ¿no? Si tenemos este reporte, a ver, con estos datos, ¿qué cosa me va a permitir? Primero, cuando yo pongo la fecha de nacimiento y yo comparo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo estos 3 trabajadores, ¿ya? Y yo veo que estos trabajadores superan los 30 años o están en el rango, pongo rangos de edad.
y tengo trabajadores estos trabajadores con descanso médico, su mayoría son entre 30 y 40 años. Ajá, algo te quiere decir ese rango de edad. Por eso es importante que se ponga pues la fecha de nacimiento, porque cada dato que te ponen dentro del reporte te va a hablar, te va a dar una información, te va a dar un número. Ese número tú tienes que analizar qué cosa, por qué, por ejemplo, si pones área, ¿no? ¿Por qué el área de mantenimiento? Porque hay muchos trabajadores que están con descanso médico. ¿Qué está sucediendo en esa área? ¿Qué está pasando? Eh, Puede haber un tema de estrés, ¿no? Un tema ahí de líder que tal vez está estresando a los trabajadores y hay muchos problemas de salud. Entonces, tú tienes, bueno, puede ser ahí que algo está pasando, pero ¿qué tipo de diagnóstico tienen estas personas que están faltando mucho por descansos médicos? Ah, ustedes van a revisar el diagnóstico. Esto les va a permitir revisar dónde poder enfocar el trabajo que ustedes van a realizar. Porque ¿cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el fin de la trabajadora social en el tema de la administración de los médicos? Antes solamente era registrar, ver que no sea subsidio o ver que sea subsidio y hacer mi trámite de subsidio. Ese enfoque o esa mirada ya cambió, chicas. Eso ya no es ahora. Lo que ahora tienen que hacer es ustedes analizar el porqué y que tu objetivo no sea ser una simple tramitadora. Tu objetivo tiene que ser cómo hago para que en mi empresa los descansos médicos sean cero. No tener esos descansos médicos. Claro que es muy ambicioso no tener ningún descanso médico porque siempre una persona se enferma, pero ¿qué puedo hacer según la información que me bota cada mes estos reportes? ¿Qué puedo hacer desde bienestar social para aminorar esta cantidad de descansos que puedo tener? ¿Qué significa aminorar la cantidad de días con descanso? ¿No? Primero, que nos vamos a evitar hacer el trámite engorroso de subsidio con el salud. Segundo, que al trabajador se le va a pagar por lo que trabaja, por sus días trabajados. El trabajador no va a perder días, porque el trabajador se puede ausentar, pero se va a descontar días para luego el tema de su gratificación, el tema de sus utilidades, todo eso va a variar. Entonces, por todos lados, cuando se paga días trabajados, de verdad, gana la empresa, gana el trabajador, ganamos todos. Pero cuando hay una ausencia por descansos médicos, todos quedan lastimados, ¿no? Todos quedan lastimados. A veces dicen, no, el trabajador dice, no, a mí me pagan, no me importa porque me pagan, ¿no? Entonces, tenemos que nosotras como trabajadoras sociales hacer entender al trabajador lo importante de cuidar nuestra salud. Entonces, estos datos, o tal vez puede haber muchos más, tal vez dices, ah, no, pero yo quiero ingresar otra información porque yo quiero cruzar esta data, porque veo acá que el mes de diciembre se me han enfermado un montón. Ah, ya, pero justo son los de que son un grupo de trabajadores que son paisanos porque justo su aniversario de su pueblo está en fecha, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ustedes pueden con esta data sacar todo, como dice, todo el jugo posible para buscar la mejor manera de trabajar con ellos. Cuando ustedes ya tienen información, de pronto detectan un área donde hay muchas ausencias, o detectan que hay diagnósticos que son en realidad que se podrían manejar. Obvio que nosotros no somos médicos, obvio que en cada empresa hay un sector salud. Se puede trabajar con el área de salud y decir, oye, mira, estoy detectando esto. Y son estos diagnósticos, empecemos a trabajar juntos. Aquí lo más importante para la empresa es que las áreas empiecen a trabajar juntos de la mano y puedan dar mejores resultados. O sea, si el área de bienestar social trabaja con el área de salud para poder mejorar estos números a favor de la empresa, en realidad es una buena gestión de la trabajadora social, ¿no? Entonces, y se dan cuenta de que ya no están viendo el hecho de que, uy, pasó a 20, pasa subsidio. Ya, le pagué 1.000 soles, tengo que recuperar los 1.000 soles. Ah, me voy a enfocar en recuperar mis 1.000 soles. No. Ok, o sea, esto sí lo tengo que hacer porque es parte de mi actividad. Pero hay otras cosas adicionales que yo puedo sacar
con esta data, con esta información. Por eso es muy importante tener esta información. De verdad es un sueño, sería un sueño de la trabajadora social de la empresa que todo esto de data te lo saque en los reportes, ¿no? Los reportes del sistema. O sea, tú presionas un botón y te sale todo ahí en los cuadritos bonitos, sería el sueño, pero lamentablemente los sistemas no están enfocados en bienestar social, están enfocados más en el tema de planillas, el pago a ingreso de trabajadores, ¿no? Entonces, nosotras tenemos que usar nuestros recursos como el Excel, ¿no? Por eso yo les recomiendo meterse a clases de Excel, o en todo caso, a veces no nos alcanza el dinero para tener eso, pero buscar tutoriales respecto a esto, cómo sacar fórmulas, cómo hacer mis tablas dinámicas, para ya dar un número, para ya ser diferentes, dar ese paso adicional, ¿no? Un paso más para que tenga el valor agregado al área, ¿no? Por eso es muy importante el tema esto de estas herramientas, de estos reportes, trabajar con estos reportes. Entonces, aquí, como les dije, este cuadro está en un Excel que también, me imagino, ya lo tienen ustedes, o por estos momentos ya deberían de tenerlo, pero en realidad, si ustedes tienen ese enfoque, tienen esa idea, de nada les va a servir, porque esta es una data, o esto es una información que en algún momento de mi periodo laboral lo necesité, pero en la actualidad, en tu realidad, tú necesitas otros datos, ¿no? Entonces, tienes que ver, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo darle la vuelta a este tema, ¿no? Y ves que ya es diferente, ya ves diferente las cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es el reporte del descanso médico, que también dentro de ese reporte también puedes adicionar los subsidios, porque también son descansos médicos. La diferencia es que el tema de los subsidios son a veces mucho más controlados porque es dinero que se tiene que recuperar. Entonces, a ese cuadro anterior que les mostré, podías poner, por ejemplo, si es subsidio, poner una fecha de trámite, en qué estado está el trámite, cuál es el código, cuál es el NIC, ¿no? Porque ahora tú entregas el salud y te dan un NIC. Bueno, antes de la pandemia, con la pandemia el proceso es diferente, pero bueno, eso no va a ser para siempre, ¿no? En algún momento toda esta situación ya va a mejorar y vamos a regresar a nuestros procesos, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese control, ¿no? ¿Cuál es el monto que se ha recuperado? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Por qué son esas diferencias? ¿No? Y todo eso lo haces en cuadros, en data de Excel, para que luego te salgan estos cuadros para tus informes, ¿no? Tú vas a realizar informes, entonces, cuando tienes esa información mensual, te va a permitir hacer tu revisión y análisis, cómo vamos con el tema de subsidios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay una data respecto a unos expedientes en un tiempo, ¿no? Cuántas personas subsidiadas, cuántos expedientes se han generado, cuántos expedientes se han presentado. Tú tienes que saber por qué no se presentan, por qué no se presentan todos, qué está faltando, ¿no? Y de estar en constante control, ¿no? Por eso es mejor tener tu cuadrito de Excel, o si tienes un programa que te otorga la empresa, también sería súper, ¿no? Que te dé eso, sería de verdad muy bueno, pero a veces es un poco complicado, ¿no? Entonces, tener tu cuadro de Excel, tienes que manejar mucho Excel, tienes que sacar datos, convertir todo en número para que puedas manejar, para que puedas elaborar tus indicadores. Va a ser mucho más fácil cuando tú lo ves en números. De pronto, de por sí, vas a empezar a manejar los indicadores, que es muy importante, ¿no? Para el tema de la gestión del área. De pronto te puedes establecer metas, ¿no? A esto quiero lograr, y empezar a trabajar en ello, ¿no? Empezar a trabajar en ello. Estos cuadros te van a permitir que no solo tengas un orden, porque subsidio no es la única actividad que hace bienestar. Bienestar hace muchas otras actividades. Y a veces tenemos tantas, ¿no? Que a veces empieza el desorden. Por eso es muy importante tener un orden. Bueno, este es un reporte de subsidios,
En el tema de los subsidios, como les comenté, es prácticamente lo que son los descansos médicos, pero se adiciona lo que son el costo del subsidio día, el reembolso de salud, cuando te pagó, bueno, ahí está el número de cheque, cuando vence, cuál es el seguimiento que se hace, si ya fue pagado, si aún está pendiente en salud, este, de qué mes a qué mes es el subsidio. Toda esa información luego tú lo vas a pasar a cuadros, a gráficos, que con esa información te da mucho, te da bastante data que tú puedas empezar a trabajar en eso, ¿no? En base a eso. Luego vienen las famosas cartas en salud. Hay formatos, se les ha enviado formatos, pero ¿cuál es el sentido de estas cartas? Nosotros siempre elaboramos las cartas para diversas acciones, principalmente en salud, ¿no? Principalmente en salud. Una es para presentar expedientes, ¿no? Siempre hay una formalidad de por medio. Lo que yo les recomiendo es que ese tipo de cartas a de salud sea revisado o sea redactado por un abogado, ¿no? Porque hay cierta formalidad, porque es una institución pública y las instituciones públicas requieren de cierta formalidad, ¿no? Que sea visado por el abogado o alguien de legal, ¿no? Que siempre hay en una empresa, un asesor legal, para que pueda validarte la información que tú colocas en esas cartas, ¿no? Tenemos la carta para presentar el descanso médico, para presentar un expedientes de subsidios. Ahora va a depender de la cantidad de expedientes que tú tengas, porque si tú tienes 2 o 3 subsidios mensuales, solamente ingresas el expediente. Pero las empresas corporativas usualmente entregan 20, 25 expedientes mensuales y donde tiene que haber una carta, ¿no? Una carta de presentación del expediente. Usualmente los grupos que tienen de bastantes expedientes de subsidio, el tratamiento con salud, pero hay una parte que se llama salud corporativa, ¿no? Es donde hay una asesoría casi directa te asignan a una persona para que te apoye en todas las documentaciones. También para presentar subsanaciones de las observaciones. Usualmente hay dos tipos de observaciones, ¿no? Estamos hablando de las observaciones que te dan por el subsidio, por la presentación del subsidio, y una otra observación es cuando se hace un canje de descanso médico. En algunas empresas, las áreas de bienestar social se encargan de hacer los trámites para el canje del descanso médico de su trabajador. En otras empresas, solamente la actividad de la trabajadora social es orientar al trabajador para que el trabajador realice esos canjes. Sea cual sea la actividad que les correspondería, que les corresponde a ustedes, lo que se tiene que hacer es dar la orientación, ¿no?, al trabajador, darle las indicaciones al trabajador, o ustedes tener un control. Cuando se ingresa un expediente, hay un número de NIC. Ese número de NIC se tiene que ingresar a la página de salud para que se pueda corroborar cuál es el estado o cómo va el avance del trámite, ¿no? En el tema de los subsidios, usualmente te observan diciendo de que tu empresa, bueno, eso podríamos decir el 90% de observaciones que te hacen cuando tú presentas un subsidio, te dicen que no te van a pagar porque la empresa que tú estás solicitando el dinero, o sea, tu empresa es morosa, ¿no? ¿Y qué significa ser morosa? Que tu empresa no ha pagado en el tiempo donde tenía que pagar a SUNAT, ¿no? Entonces, independientemente si sea morosa o no, salud tiene que devolverte el dinero, ¿no? Entonces se presenta cartas, pero tiene que ser de la manera formal, ¿no? Porque hay un procedimiento administrativo a nivel del Estado, ¿no? Donde te dice cómo se tiene que hacer las presentaciones de los documentos
y tiene que ser visado por un abogado. No es que solamente la trabajadora social lo hace, ¿no? Tiene que ser visado, tiene que ser formal, porque eso en algún momento, si no se llega a una solución, puede pasar a un proceso judicial. Y en el proceso judicial te piden todas esas cartas con una redacción formal. Les comento que cuando empecé en el tema de los trámites, yo hacía mi carta, ¿no? Sin la intervención del abogado, ¿no? Y me lo recibían y todo, yo estaba feliz, casi un año feliz. Y resulta que ya cuando había demasiadas quejas, o sea, no me entregaban mis cheques, ya sí conversé con el área legal, diciendo, oye, no me están pagando, hagamos una carta, ¿no? Entonces ya dije, vamos a hacer una carta. Entonces ellos me pidieron las demás cartas que he presentado levantando las observaciones. Y resulta que las que presenté no tenían esa formalidad, ¿no? Y me negaron, ¿no? Entonces, sí hubo una pérdida de dinero, pero santo remedio, ¿no? De ahí cualquier documento que se envía al Estado, a la institución pública, tiene que ser visado por el abogado, ¿no? Eso sí, por favor, anótenlo para que no les pase como a mí. Y cuando no hay una respuesta de un trámite también, me ha pasado que en este tema de la presentación nosotros, bueno, trabajaba en una empresa grande y presentábamos subsidios entre 15 a 20 mensual, ¿no? Entonces, y estaba asignada a una persona, y esta persona me contaba toda su tragedia, de que yo no era la única, que tenía otras empresas y que tenía todo un mundo de cosas, ¿no? Y entonces yo presentaba y estaba feliz porque yo tenía mi sello de recepción y decía, perfecto, entonces aquí estoy dentro de la fecha, ¿no? Que me paguen, a ver que me paguen, ¿no? Entonces iba reclamaba, oye, ¿y mi fecha de pago? No, que todavía no lo he trabajado, que no sé qué. Entonces, ¿qué resultó? Que este señor se fue acumulando, seguro no solo el mío, sino el de otra persona, y hubo como unos 30 expedientes, de todos, ¿no? De 30 expedientes que no tenía respuesta. Un mes, 2 meses, 3 meses, tenía de otras, pero no de esas 30. Entonces ya fui, ¿qué pasó? Y todo, resulta que el señor en su sistema, por alguna razón, borró no solo mis 30 expedientes, sino expedientes de otros grupos, de otras empresas, que al final eran como 600 expedientes. De ellos 30 eran mías, ¿no? Y las borraron y prácticamente estaba como que nunca he presentado, ¿no? Entonces, presenté mi queja, ¿no? Presenté mi queja, pero también tiene que ser de manera formal, con el abogado. Los abogados, depende cuál es la característica de la solicitud o de la atención del tema, ellos hacen su redacción, ¿no? Es muy importante tener esas consideraciones. Y una recomendación que les doy en el tema de las cartas que se haga es hacer las codificaciones, ¿no? Hacer codificaciones, si se tiene de manera de la empresa, incluir el bienestar social dentro de esa, o si no, elaborar ¿no? Elaborar una propia y de pronto hacer codificaciones, que eso te va a permitir tener un orden de tus documentos, ¿no? Para que puedas o buscar o ver de qué se trata, ¿no? Unos códigos que digan carta de salud, que diga memoria, o sea, todos los documentos que se haga, sea interno o externo, debería ser codificado. Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Respecto al trámite. Más o menos se maneja así. Cuando te hacen una observación, tienes que dar el detalle, presentar nuestras solicitudes, subsanaciones, era así porque teníamos que adjuntar todos los pagos realizados, ¿no? Armar todo un file para poder presentar a esa luz, ¿no? Para que nos den nuestros cheques de subsidio.